hablar de un proyecto al que tengo especial cariño por los reconocimientos que ha obtenido y también porque es uno de mis primeros proyectos. Yo terminé la carrera en el año 2001, en 2003 monté mi propio estudio y a pesar de que esta obra se terminó en el año 2010, el proyecto comenzó a forjarse a finales del 2004. Fue posible gracias a la magnífica oportunidad que me dio el promotor, don Raúl Jana Mendoza, y al fantástico equipo que me acompañó en esa aventura. El objeto del encargo consistía en construir una vivienda unifamiliar para un promotor en aquel momento muy joven y que vivía solo en la calle Paseo de Chil, justo en la plataforma intermedia entre la ciudad baja y la ciudad alta de Las Palmas de Gran Canaria, en la última loma antes de llegar al barranquillo de Onzoilo. Dado que la parcela estaba totalmente excavada en el momento de recibir el encargo, existía un cierto grado de incertidumbre sobre cuáles serían las vistas una vez estuviera edificada la vivienda. La altura de las edificaciones delante de la parcela hacían suponer que las vistas frontales hasta el mar iban a ser prácticamente imposibles. Sin embargo, suponíamos que las vistas hacia el norte, sobre Ciudad Jardín y hacia las montañas de la Isleta, podían ser realmente interesantes. Como decíamos, la parcela se encontraba totalmente excavada hasta el nivel de la calle en el momento de recibir el encargo y por tanto estaba muy fuertemente condicionada por un desnivel de casi 14 metros de altura en el lindero posterior y al sureste por una edificación de 4 plantas, en aquel momento bastante deteriorada y que además contaba con distintas construcciones totalmente adosadas al lindero. Hacia el otro lado, hacia el noroeste, la parcela lindaba con un solar donde estaba prevista la construcción de 2 viviendas pareadas y ese proyecto ya contaba con licencia urbanística. Por tanto, de acuerdo al plan general, los distintos niveles de mi intervención debían adaptarse a los niveles de la plataforma del proyecto ya aprobado. Esta es una imagen de la parcela vista desde la parte superior donde se evidencia ese desnivel tan importante y también algunas de las construcciones totalmente adosadas al lindero. En planta, la parcela tenía forma casi trapezoidal con un recorte en la esquina sur y una superficie de 380 metros cuadrados. A pesar de su juventud, el cliente tenía muy claras sus expectativas respecto a su futura vivienda. De entrada le hacía mucha ilusión tener una gran vivienda con un gran jardín, sin embargo la parcela solo contaba con 380 metros cuadrados y también le apetecía que la planta principal pudiese disfrutar de distintos ambientes interconectados visualmente pero con un cierto grado de independencia entre ellos. Finalmente le preocupaba la intromisión a la intimidad por parte de las edificaciones más próximas. A partir de todas esas premisas de la idiosincrasia de la parcela y de las condiciones del lugar, invertí bastantes meses intentando encontrar una respuesta adecuada. Y la verdad es que no tuve éxito. Y en medio de esa batalla personal tan intensa, hice un viaje a Chicago y a Nueva York para conocer la obra americana de Mies van der Rohe. Y aunque no podría relacionar ninguna de las obras que visité directamente con mi proyecto, sí es cierto que ese viaje supuso para mí un revulsivo tremendo, el soplo de aire fresco que necesitaba en ese momento de atasco y realmente a partir de ese viaje para mí muchas cosas cobraron sentido. Tanto es así que a mi vuelta, solo en unos días, fui capaz de plantear la estrategia que no había sido capaz de resolver en los meses anteriores. Esa estrategia consistía en entender la vivienda como un gran vacío, un vacío que se extendería desde el suelo hasta el cielo y horizontalmente prácticamente en todas direcciones, apropiándose de cada centímetro cuadrado de jardín y más allá de él también de las vistas al paisaje. Ese vacío estaría determinado por 2 contenedores flotantes que albergarían las zonas más íntimas, los dormitorios. El frontal miraría directamente al paisaje, mientras que el posterior miraría a un paisaje privado. Además, esos contenedores están cerrados herméticamente a los lados para proteger la intimidad del cliente. Para demostrarle que esta estrategia cumplía con sus otras 2 premisas, preparamos estas imágenes. En la superior se aprecia como el nivel principal constituye un espacio único, sin fronteras dentro o fuera, integrado por el jardín y la vivienda que resultan indisolubles y además permite generar distintos ambientes que a pesar de tener un cierto grado de independencia entre ellos están conectados visualmente y en contacto directo con el jardín y con las vistas al paisaje. En definitiva, se trataba de una estrategia de una organización en franjas del proyecto, franjas paralelas a la calle Paseo de Chil. De todas ellas, la más importante era la franja central,
¿Por qué? Porque era la que albergaba el gran vacío central que estructuraba todo el proyecto. En ese gran vacío se disponía el núcleo de comunicación vertical y se producían todas las relaciones de la vivienda. Además, permitía que el sótano, lejos de constituir un espacio lúgubre y encerrado, se convirtiera en un lugar desde el que se podía vislumbrar el jardín, las vistas al cielo e incluso en sí mismo constituía un lugar ajardinado. Delante de ese gran vacío central, a la sombra del primer contenedor, se extendía la plataforma que albergaba la zona de estar, es decir, el salón y el porche, dominando la parte más amplia del jardín y mirando directamente al paisaje. En la parte posterior, totalmente adosado al terreno y bajo el segundo contenedor, casi enterrada, se dispone la plataforma que alberga la cocina. A pesar de estar relegada a una cuarta franja, es posible, gracias al gran vacío central y al cerramiento cristalado, disfrutar de las vistas al paisaje. Eso sin renunciar a el contacto directo con el exterior en sentido longitudinal, porque una cosa muy importante es que todas las franjas, a pesar de que cada una de ellas tiene su propio carácter, tienen un denominador común, y es que todas están conectadas visualmente entre sí y todas tienen relación directa con el jardín. ¿Por qué? Pues porque convierten los espacios de retranqueo al lindero en el objeto de su perspectiva. Como mismo sucede, por ejemplo, en la última planta, donde el espacio al retranqueo al lindero posterior se convierte en el objeto de la perspectiva del contenedor que alberga los dormitorios de los invitados. En esta imagen se muestra la materialización de la idea. En ella se pueden observar los dos contenedores flotantes vinculados por ese gran vacío que se protege lateralmente con un cerramiento opaco para defender la intimidad del cliente, mientras que frontalmente permanece acristalado. Esa diafanidad de la planta baja se hace más evidente en esta fotografía, donde incluso se alcanza a vislumbrar los dos volúmenes flotantes y el gran vacío entre ellos. Esta otra imagen me resulta muy útil para explicar la voluntad de la vivienda de ofrecer distintas maneras de relacionarse con el exterior. Por ejemplo, a la sombra del contenedor y al abrigo de la piel de vidrio, solamente a la sombra, directamente al exterior en el solarium o sumergidos en la piscina. En cuanto a las vistas, tal y como habíamos supuesto, hacia el sureste no eran tan interesantes, aunque si bien es cierto que el palmeral de Paseo de Chil contribuía a enriquecerlo, mientras que hacia el norte eran realmente espectaculares, especialmente desde el nivel superior. Volviendo al gran vacío central, constituye el corazón de la vivienda y es tan importante no solo porque conecta espacial y físicamente los tres niveles, sino porque constituye un espacio de relación mucho más amplio, un espacio de relación donde se conectan los tres niveles y los tres niveles también con el paisaje circundante. Además, integra una secuencia muy interesante de espacios exteriores con distintas características y a distintos niveles. Por ejemplo, en el lindero noreste te recibe un vestíbulo exterior frente al gran cerramiento de madera de 2 plantas de altura donde se encuentra la puerta. Al atravesar el umbral de la puerta principal te sorprende este gran atrio a triple altura donde se divisa el cielo, el jardín, las palmeras que emergen del sótano e incluso se domina toda la planta baja. Desde el sótano, a través del patio más pequeño, el patio exterior que lo ventila, se puede disfrutar de las vistas al jardín. Y desde el jardín, desde el lindero lateral, se puede disfrutar de todo ese gran espacio también. Un recurso muy importante en este proyecto son los reflejos, ya que al replicar la vegetación y el paisaje por todas partes, por un lado contribuyen a enriquecer el espacio y por otro lado también ayudan a mayorar la sensación de amplitud tanto de la vivienda como del propio jardín. Y esos reflejos incluso llegan a producirse al fondo de la parcela, donde podemos observar el palmeral de Paseo de Chil. Ese gran espacio de relación del que antes habíamos hablado, al mismo tiempo, también actúa como colchón, como filtro que sirve para independizar las distintas estancias o ambientes de la planta baja. En este sentido, también juega un papel muy importante la celosía de bambú, tras la cual se oculta la cocina. Se oculta de manera muy sutil y sin renunciar a la posibilidad de disfrutar del paisaje y sin impedir que el paisaje se refleje en ella. Como antes habíamos apuntado,
todas las franjas que estructuran el proyecto están conectadas en sentido transversal y conectadas con el paisaje, y al mismo tiempo también buscan la relación con el paisaje en sentido longitudinal. En este caso, convirtiendo los espacios de retranqueo lindero en el objeto de su perspectiva, tanto en este sentido como hacia el sureste. De esta manera, esos espacios de retranqueo lindero, lejos de constituir espacios residuales, se integran el plano continuo que conforma la vivienda y permiten o contribuyen a esa sensación de estar habitando en un jardín. En cuanto a la descripción pormenorizada de las plantas, pues del nivel inferior del sótano, solo apuntar que, al igual que la planta principal, se trata de un espacio continuo en las dos direcciones, en horizontal y también en vertical, gracias a los patios que lo conectan con el resto de los niveles superiores. Como la planta principal alberga distintos ambientes que tienen un cierto grado de independencia entre ellos, a pesar de estar conectados visualmente. Este sótano está iluminado cenitalmente y cuenta con ventilación exterior gracias al patio más pequeño. Las zonas de almacenaje y los equipamientos se adosan al perímetro para liberar toda la zona central. En cuanto a la planta principal, como ya he explicado, el jardín y la propia vivienda se funden en un espacio continuo. Es importante destacar que el espacio de retranqueo al lindero noroeste se utiliza para introducir la escalera de acceso exterior de la vivienda, que conduce al gran espacio central que la estructura. A la estructuración de esa planta también contribuyen un muro en el módulo frontal que alberga el paso de todas las instalaciones que conectan los tres niveles, un volumen que alberga un aseo y que permite conformar el vestíbulo de acceso a la cocina y al mismo tiempo ocultar la zona de lavado. También el armario que se empotra en el terreno, como mismo sucede en el sótano, para liberar el resto del espacio. En el nivel superior, los dos contenedores flotantes están vinculados por una plataforma muy ligera que actúa como mirador desde el que poder disfrutar de todas las vistas hacia ese espacio en triple altura, desde el que poder vislumbrar el cielo, las vistas al paisaje sobre Ciudad Jardín, el palmeral que emerge desde el sótano o incluso las vistas al propio jardín. Más tarde me voy a referir al vestíbulo de acceso al módulo de la suite principal, y respecto al módulo que alberga los dormitorios de invitados, comentar que se organiza mediante un núcleo húmedo central, que es el que lo equipa. Quisiera detenerme en esta imagen porque, a pesar de que en todos mis proyectos hago un gran esfuerzo por tratar de definir hasta el último detalle, porque no me gusta improvisar en la obra, como ya han apuntado algunos de mis compañeros, al final las obras están vivas y durante el proceso constructivo aparecen nuevos inputs que te hacen replantearte algunas de las decisiones ya adoptadas. En principio, este cerramiento estaba previsto que fuera totalmente ciego, pero al descubrir la majestuosidad de las vistas al paisaje, decidimos abrir esta grieta horizontal y finalmente estas vistas enmarcadas se han convertido en una de las señas de identidad de este gran espacio a triple altura. Esta es una vista del contenedor de la parte posterior con el núcleo húmedo central, y insistir en cómo los espacios de retranqueo al lindero al final se convierten en el objeto de la perspectiva. Y este lugar, lejos de ser un espacio residual, se ha convertido en un lugar muy interesante porque se trata de un espacio muy íntimo, muy tranquilo, desde el que incluso se puede disfrutar de las vistas hacia la isleta. Y quisiera terminar explicando que en este proyecto la búsqueda de la relación entre el interior y el exterior se produce no solo tratando de conectar visualmente lo que está dentro con lo que está fuera, sino también mediante la relación con la luz natural. Una luz natural que en ocasiones penetra de manera delicada y sutil, como en este caso, iluminando la jardinera que te recibe y que organiza el tránsito hacia la zona de descanso o hacia el baño, y que al otro lado de este muro iluminará el espejo que ha de reflejar las vistas al paisaje, y en otras ocasiones de manera mucho más expresiva, provocando intensos juegos de luces y sombras. De esta manera, no solamente se está relacionando la arquitectura con el paisaje visualmente, sino que incluso se está relacionando con el factor tiempo, puesto que estos juegos de luces y sombras irán cambiando a lo largo del día, incluso a lo largo de las estaciones del año. Y en definitiva, este proyecto no es más que una reflexión sobre la configuración de la arquitectura a partir de su contexto físico y, por supuesto, también a partir de las condiciones del encargo. Muchas gracias por su atención.